Bueno, ya estamos de regreso y tengo en la línea telefónica a quien le agradezco mucho que nos atienda y nos tome la llamada. Antonio del Valle, él es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Toño, ¿cómo estás? Buen día. Hola Adela, muy bien, gracias. Con mucho gusto de participar aquí contigo y tu auditorio. Igualmente, y mucho gusto de saludarte. Antes que nada, ¿cómo estás tú, todos, la familia? Bien, afortunadamente, cuidándonos mucho, quedándonos en casa, pero no dejando de trabajar. Pues así andamos todos, ¿no? Sí. Oye, Toño, bueno, pues sobre esto que dijo ayer el presidente, yo no sé si nos pudieras explicar, pues de entrada, ¿en qué consiste este acuerdo que se hizo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios? ¿Y por qué habría reaccionado así el presidente? Claro, Adela, con mucho gusto. Mira, como sabes, se emitió un comunicado el domingo en que el Consejo Mexicano de Negocios y BidInvest estaban llegando a un acuerdo para unir esfuerzos para incrementar el volumen del programa de créditos de factoraje que ya opera desde hace tiempo de BidInvest en México y otros países. Es importante recalcar que BidInvest es el brazo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, enfocado a promover la economía de las empresas privadas en Latinoamérica. Y México no es la excepción. Y desde ya algunos años, desde 2016, BidInvest ha venido implementando un programa de financiamientos para micros, pequeñas y medianas empresas en México, el cual venía trabajando con cierto éxito, pero a muy pequeña escala. Llevaban operados alrededor de 250 millones de dólares. Y pues el objetivo era ver, BidInvest, cómo podemos escalar esto a un tamaño que sea mucho más significativo. Y bueno, lo que acordamos es que incorporando a una parte importante de las empresas que son miembros del Consejo Mexicano de Negocios como empresas ancla, podíamos incrementar este volumen a líneas de crédito de alrededor de 3,000 millones de dólares. Y cuando se otorgan líneas de 3,000 millones de dólares a MIPYMES, esto se traduce en el factoraje, porque son créditos promedio a 90 días, que se pueden colocar al año alrededor de 12,000 millones de dólares, que son casi 300,000 millones de pesos en créditos en un lapso de 12 meses, ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos el programa, lo cual pues creo que es una excelente noticia. Es una gran noticia, sí. Es una gran noticia, el programa sigue y se va a implementar. Sí, se va a implementar, eso me parece que es lo más importante saber. Sí, sin duda. Y lo que comentas de ayer por la mañana, yo lo traduzco en un terrible malentendido, ¿no? Porque y surge, creo yo, desde la pregunta que hace la periodista al presidente en la mañanera, aludiendo que si está de acuerdo en que Hacienda avale el programa del BID con el Consejo Mexicano de Negocios. Y el presidente, en línea con lo que siempre ha dicho, pues dice que no está de acuerdo en que Hacienda avale ningún programa, ni que haya recursos del erario que se comprometan para programas de ese tipo. Y lo que creo que no se comunicó bien es que justamente este programa es con recursos privados para empresas privadas. O sea, es un acuerdo entre particulares, digamos, privados. Así es, totalmente. Y lo mejor que es complementario, es adicional a los programas que ha estado anunciando el presidente, a el decálogo que presentó el Banco de México en apoyo también al sector financiero y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, este es un esfuerzo adicional que ha estado trabajando la iniciativa privada y creo que complementa todo lo que se está haciendo. Si tomamos en cuenta que el programa que nosotros estamos implementando está pensado para llegar alrededor de poco más de 30,000 micro, pequeñas y medianas empresas en el país, y que el censo
de todas estas empresas en el país es de 4.1 millones. Pues eso nos concientiza, nos da un sentido de la realidad y de todo lo que falta por hacer para poder ayudar a todas estas micro, pequeñas y medianas empresas para sostener los empleos y el ingreso de las familias mexicanas que dependen de todo este sector, ¿no? Entonces, como te comentaba, es un esfuerzo más, ¿no? Uh-huh. Ayer decía Gustavo de Hoyos, pues estamos en modo apoyo, ¿no? A propósito de que dijo el presidente que no le había gustado el modito, digamos, en el que se pusieron de acuerdo y cómo llegaron a este acuerdo. Hoy dijo, nosotros no avalamos eso y advierte que habría riesgo de corrupción. ¿Cuál sería el riesgo de corrupción en todo caso, Toño? A ver, yo creo que en toda actividad, cual sea, donde hay transacción monetaria, pues sea pública o privada, pues hay riesgo de corrupción. Lo que se tiene que tener ahí es los mecanismos, los lineamientos, las políticas adecuadas para que justamente esas transacciones sean abiertas, transparentes y se disminuya cualquier riesgo que pudiera haber, ¿no? Justamente el BID pues es una institución internacional que cumple con políticas y procedimientos muy muy estrictos. Las empresas del Consejo Mexicano de Negocios pues nos orgullecemos de ser empresas que una gran parte de ellas cotiza en bolsa, que cumplimos con gobiernos corporativos muy muy estrictos que se miden a nivel internacional. Como sabes, las empresas del Consejo Mexicano de Negocios operamos en más de 100 países donde pues existen políticas y leyes y lineamientos muy muy estrictos, los cuales cumplimos a cabalidad. Entonces, pues bueno, yo te podría decir que todo corre riesgo, pero justamente la forma de implementación es el secreto para evitar cualquier mala interpretación o cualquier tipo de malos manejos, ¿no? Como en toda mecánica. Y estamos convencidos sí. No, perdón. No, es que supongo que ante la declaración de ayer del presidente, lo menos que hubo en el Consejo, pues fue desconcierto, ¿no? Pues sí, vaya, hubo, pues sí, desconcierto, extrañamiento en el sentido de que, oye, pues nosotros veíamos este programa y lo vemos como una acción muy positiva para el país. Y creo que ya explicándoselo al presidente más a detalle lo ha entendido. Hoy sus comentarios en la mañanera van en ese sentido. Y por supuesto que hay que cuidar que no haya malos manejos, como lo hay que cuidarlo también en los programas que se aplican desde el gobierno federal, como por parte del gobierno, claro. Así es, como en todas las transacciones que puede haber en términos económicos. En donde hay dinero de por medio, sí, claro. Así es, y ahí las políticas y procedimientos son la clave, ¿no? ¿Tú tuviste contacto ayer con alguien del gobierno? Sí, hemos estado en constante contacto con los representantes del gobierno, con las distintas instancias, y justamente las conversaciones ayer eran en el sentido de que, oye, creo que hay que explicar esto muy bien al presidente, que conozca todos los detalles para que vea los beneficios del programa, ¿no? Y vea que va en línea con lo que él está buscando. Y bueno, lo que estamos haciendo es trabajar en favor del país y preocupándonos de los más vulnerables, porque coincidimos completamente con el presidente que los que están sufriendo y van a sufrir más en este proceso, los que menos tienen, pues. Los que menos tienen, las micro, pequeñas empresas que hoy tienen un problema de liquidez,
que creemos que hay que atender, y por eso hemos tratado de llevar distintas propuestas. Algunas han prevalecido, otras definitivamente no, pero la idea es esa, estar en un modo propositivo, de dar propuestas, de dar alternativas, de generar ideas, de tener imaginación para cómo ayudar a nuestros compatriotas. Porque lo que es clarísimo es que sí, tenemos un enemigo. Todos los mexicanos tenemos un solo enemigo que hoy se llama COVID-19, y más vale que lo afrontemos todos unidos que con divisiones, porque dividir y vencerás en este sentido pues puede ser muy, muy exitoso si los mexicanos no logramos realmente una unión en contra de este gran enemigo que es el COVID-19, que ya pasará, pero el chiste es que cuando haya pasado, que hayamos logrado mantener la mayor estructura productiva posible intacta, para que esa reactivación de la que todos hablamos se pueda hacer de la mejor forma y sobre todo de la manera mucho más rápida posible. Entonces, y en ese sentido, ¿tú cómo ves pues toda la estructura financiera económica que se está implementando justamente para hacer frente a esta otra pandemia que va a ser pues la crisis económica que ya está aquí, Toño? Uh-huh. Así es, y te digo, yo creo que son loables todas las iniciativas que se están dando. Sin embargo, son insuficientes, porque el tamaño de la economía que tenemos hoy en el país, la diversidad, es de tal envergadura que las soluciones pues tienen que cumplir con ese tamaño. Y pues bueno, la pandemia de salud va a dejar estragos, y no cabe duda que va a estar afectada la estructura productiva del país, se van a afectar empleos de muchos mexicanos, y nos va a costar trabajo salir de ella. Por eso insisto en que es un esfuerzo que tenemos que hacer unidos. Por eso la iniciativa del CCE de formar las mesas esta semana, que están llevándose a cabo desde ayer, pues creo que es muy importante y han tenido un eco importante, y yo llamaría pues un éxito en el sentido de que han logrado incorporar a voces de todos los sectores. Porque aquí en cuestión económica o de salud no es que sea un tema de gobierno y de iniciativa privada, es un tema mucho más importante e involucra a toda la sociedad, ¿no? Por supuesto que al gobierno, iniciativa privada, pero también al sector obrero importantísimo, a las organizaciones de la sociedad civil, al poder legislativo, al judicial, en fin, todos unidos en contra de un enemigo en común que se llama COVID-19. Así es, Toño. Oye, entonces, bueno, finalmente, y a reserva de que una vez que pase esto podamos reunirnos tal y como lo hemos planeado antes y tener una entrevista larga presencial, esto me parece que es fundamental. El acuerdo va. Así es, y queremos llevarlo mucho más allá, ¿no? Porque hoy esta alianza pues involucra a las empresas del Consejo Mexicano. Las empresas del Consejo Mexicano son 60, tienen cierto alcance, pero si nos esforzamos todos y trabajamos en conjunto, creo que este programa se puede llevar mucho más lejos, incorporando a empresas fuera del Consejo Mexicano de Negocios, empresas medianas que trabajen con micros y pequeños proveedores, a los cuales también les puedan llevar estos recursos, que se incorpore la banca comercial. Hay mucho trabajo por hacer, porque como mencionaba al principio, Adela, este programa pues está pensado que llegue a poco más de 30,000 empresas micros, pequeñas y medianas. El universo en el país es pues casi 15 veces esto, ¿no?
Te agradezco mucho, Toño, y te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Adela. Un abrazo. Buen día. Al contrario, muchas gracias igualmente. Buenos días. Es Antonio del Valle, presidente.